8 de la mañana, vamos a iniciar en este momento ya el segmento de entrevistas. Anunciamos a nuestro amigo oyente que más tarde a las 8:30 estaremos con el doctor Raúl Salgado para conversar sobre el tema preciso que hemos tratado hoy día, sobre esta especie de asunto diplomático entre Ecuador y Rusia. Al momento vamos a tratar el tema de que la Asamblea Nacional el día de hoy va a discutir en segundo y definitivo debate el tema del proyecto de ley que Daniel Noboa envió a la Asamblea para elevar el IVA al 15%. Lo vamos a hacer con el politólogo Roger Celi Pérez, que ya está con nosotros en la línea Zoom. Roger, un gusto saludarlo, muchas gracias por atendernos. Lo saluda Washington Delgado, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan y también nos ven. Un saludo Washington y un honor estar acá en Radio Forever. Muy amable, Roger. Ahora, dentro de todo este panorama que la ciudadanía que nos está escuchando en gran parte de la costa tiene presente, ¿cuál es su expectativa como politólogo de lo que hoy podría suceder en la Asamblea Nacional ante tantas alternativas que se han discutido? Bueno, señalar en primer lugar que desafortunadamente, como ha sido común en los últimos años en el Ecuador, no hay transparencia al respecto de las posibles decisiones en torno a acuerdos políticos para aprobar leyes, como una ley urgente que busca incrementar el IVA en algunos puntos, así como gravar a distintos sectores de la sociedad, incluidos los bancos, por ejemplo, con otros impuestos, ¿no? Para contribuir a esta llamada guerra contra el terrorismo. Desafortunadamente no sabemos, a pocas horas, a pocos minutos de que se vote este proyecto de ley tan importante para el país, no sabemos la posición de algunas organizaciones políticas. Apenas una, digamos, ha mostrado su postura radical al respecto de una posible alza del IVA, que es el Partido Social Cristiano, pero otros han dicho que esperarán el debate para tomar una decisión, lo cual pues podría ser legítimo y legal, pero todavía nos deja un sinsabor a los ecuatorianos al respecto de cuáles son los acuerdos de fondo que se están tramitando, realizando, conversando para que hayan o no los 70 votos ansiados por el gobierno, ¿no? Desafortunadamente, en un escenario en donde no hay mucha transparencia, esto podría prestarse para un sinnúmero de irregularidades, como ya sucedió en el pasado, en donde comienzan a reflejarse denuncias de compra y venta de votos, de trámite de cargos públicos, de prebendas y demás. Y creo que eso no le hace bien al Ecuador. En ese panorama, Roger, estaríamos hablando que el tema del acuerdo legislativo de ADN, es decir, el movimiento del presidente Daniel Noboa con el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana, ¿llegaría a su fin o solo sería por este tipo de temas específicos? De ninguna manera llegaría a su fin, como ya hemos visto en este periodo legislativo corto. El acuerdo es programático, no es un acuerdo ideológico. Es decir, si bien se puede sortear este proyecto de ley, pues en el futuro, en un siguiente, en donde haya menor controversia, pues volverán a aliarse, digamos, volverá a funcionar esta fórmula que llevó al presidente Kronfle a la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces no advertimos un fin del acuerdo político porque sabemos que es programático / electoral, porque estamos frente a unas elecciones en donde la imagen de los legisladores al respecto de las soluciones que buscan brindar al país en materia legislativa es importante. Y en ese sentido no vemos, por ejemplo, que vaya a haber una posición radical a las propuestas del gobierno, porque es necesario quitar esa idea del imaginario de la ciudadanía de que la Asamblea Nacional es obstruccionista, que es lo que ocurrió con el gobierno de Guillermo Lasso. Acá pues el acuerdo seguiría y esta imagen propositiva y positiva y de gobernabilidad que está tratando de proyectar la Asamblea Nacional y que lo ha hecho pues en los últimos meses, pues seguiría en el mismo sentido, ¿no? Sin embargo, Roger, hay dos escenarios que quisiera de alguna forma bosquejarlos y que la ciudadanía que nos escucha lo tenga presente. El uno podría ser que no se apruebe la elevación del IVA al 15% y en la Asamblea se apruebe otras alternativas, como ha propuesto el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, que ahí va, por ejemplo, en el tema de poner
impuestos retroactivos, lo cual es prohibido por la Constitución, o que la Asamblea cree impuestos cuando no está facultada para hacerlo. Y el otro escenario podría ser inclusive hasta que archiven o rechacen la ley. Esto le crearía más problemas a Daniel Noboa, presentes y futuros. Ya quedaría en todo caso la una y la otra alternativa como resquebrajada ese tipo de unidad. Bueno, hay varios escenarios, como usted bien ha señalado, Washington, pero yo creo que al final del día de hoy nosotros vamos a ver que la Asamblea Nacional posiblemente sí entregue una normativa en materia tributaria al país. Ahora bien, esto podría ser de distintos modos. El primer escenario que podría presentarse y que sería el más claro para el país sería que se apruebe o se archive el proyecto de ley presentado por Daniel Noboa, tal cual. El segundo escenario podría ser que se vote un informe de minoría que aparentemente existe, pero que no es transparente, que es el informe de la Revolución Ciudadana, que no se puede encontrar fácilmente en la página web de la Asamblea Nacional. El tercer escenario que podríamos ver es posiblemente que esta normativa, con base en un procedimiento parlamentario, opere por el Ministerio de la Ley. Es decir, que la normativa de Daniel Noboa pase a formar parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano ante una asamblea que no se pronuncia. Estos tres escenarios que presento, como ustedes pueden ver, podrían otorgar una normativa al Ecuador. Ahora bien, hay que ver cuál va a ser la estrategia parlamentaria que vayan a tomar los señores legisladores al respecto de, por ejemplo, votar por bloques o por artículos, que es algo que ya se ha advertido, en donde posiblemente vamos a ver un Frankenstein en donde se vote un articulado que, digamos, grave a un sector pero no a otro, o que no se vote el tema del IVA por ser controversial, o que sea el único tema que se vote. En todo caso, esta suerte de ir por partes al respecto de la normativa lo que refleja es que no hay un acuerdo previo y que solo ciertas cosas se van a incluir en esta reforma. Y ahí existe el riesgo jurídico en donde, por ejemplo, si es que no hay un pronunciamiento claro al respecto del alza o no del IVA, esto podría interpretarse por el presidente de la República como una no posición, una no argumentación de la Asamblea Nacional y enviarlo también por el Ministerio de la Ley. Entonces, es necesario, e insisto con lo que señalé al inicio de esta entrevista, que se transparente cuál va a ser el acuerdo y la forma de operar en la sesión de hoy en el Parlamento ecuatoriano para conocer si se orientará la discusión a aprobar la normativa, a archivarla, a votar por bloques o tal vez, pues, posiblemente a no pronunciarse y que esto opere por el Ministerio de la Ley, como ya sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso, en donde la Ley de Desarrollo Económico, ante un aparente, entre comillas, error del Pleno de la Asamblea Nacional, no se votó pues el archivo de la normativa y esto comenzó a operar por el Ministerio de la Ley. Entonces, estimado Washington, ciudadanía, todo podría pasar en esta sesión porque no hay un precedente transparente y claro al respecto de cuáles son las intenciones de las bancadas sobre este punto en materia tributaria. Al momento es difícil predecirlo, ¿no? Saskia Bermeo está con nosotros, Roger. Adelante. Roger, muy buenos días. Uno de los argumentos, ¿no?, de quienes están en contra del incremento del IVA y que se repite muchísimo este pensamiento es que es injusto porque golpea más a aquellos que menos tienen. Esto se podría decir que obedece quizás a este año preelectoral, que obedece a asambleístas que quizás están pensando ya en las próximas elecciones. Por supuesto, tiene una lectura electoral, como había señalado, el presentar o no una propuesta de desgravación de impuestos. Incluso ya se ha dicho que esto ha caído más allá del análisis económico, y esto es grave, o sea, los legisladores, según los analistas, han caído en un sesgo ideológico y un sesgo electoral a la hora de presentar sus observaciones a la normativa, porque no se está revisando de manera adecuada, con base en evidencias, cuál es la situación real de la economía ecuatoriana y cómo esto puede afectar o aportar a mejorar esta economía que está golpeada. No solo en esta normativa con carácter económico urgente en materia tributaria, sino, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con China, en otras normativas de desarrollo económico, porque estamos frente a un año electoral en donde la imagen cuenta mucho.
el titular de que la Asamblea Nacional grabará con el 15% a la ciudadanía al ser un impuesto regresivo, el IVA me refiero, podría significar una imagen negativa para ciertos legisladores. Pero quizá podría significar un aporte para la economía ecuatoriana en este momento de crisis, pero también podría significar un golpe para la economía. Entonces, si no hay una base sólida de evidencia y análisis técnico jurídico en materia tributaria, yo creo que esta normativa sí podría ser perjudicial para el país en el caso de que se apruebe con base en argumentos ideológicos y electorales. Claro. Ahora bien, lo que se ha visto en los últimos días es, por ejemplo, y que parece ser algo positivo en el Parlamento ecuatoriano, es que, ok, las bancadas han dicho, tal vez sí vamos al IVA, pero complementemos con otros mecanismos de recaudación tributaria, como por ejemplo el impuesto a las utilidades de los bancos, de las cooperativas, entre otros sectores que, según han indicado los datos, han sido beneficiados en los últimos años con utilidades, digamos, extras. Entonces, esta suerte de ir conectando puntos en materia económica es importante para el país, pero insisto, Saskia y Washington, desafortunadamente no vemos claridad al respecto de cuál es el cuerpo integral que se va a votar hoy en la Asamblea Nacional, al respecto de si hay un consenso o si vamos a tener un Frankenstein al final del día, o quizá un Ministerio de la Ley que sería muy desastroso para el país. Pero ¿cómo se podría evaluar, Roger, al momento, ¿no?, este trabajo en conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo? Porque mi pregunta, a finales de enero, Comunicaliza mostró unos resultados de unas encuestas que reflejaban una cifra muy significativa, muy importante, donde la ciudadanía decía que sí veía un trabajo en conjunto entre los asambleístas y el gobierno, ¿no? ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Recordemos la asamblea anterior que terminó con un nivel de aceptación del 3-4%, ¿no? Entonces, al momento, con lo más de 60 días que llevan ya legislando, ¿cuál es su lectura, su interpretación de este trabajo en conjunto entre ellos? Bueno, hay dos análisis ahí. El primero tiene que ver con el cuerpo colegiado parlamentario, es decir, la institución parlamentaria y cómo se presenta ante la ciudadanía. Y hay que decirlo, el gobierno de Guillermo Lasso dejó la vara muy baja al respecto de lo que es gobernabilidad, colegislación y articulación con otros poderes del Estado. Y esta Asamblea Nacional ha aprovechado el momento para generar mayor imagen y también sí articulación concreta entre el Ejecutivo y el Legislativo, y muestra de ello son las normativas que se han logrado aprobar, que no han sido bloqueadas per se, como lo sucedía con el gobierno de Guillermo Lasso, entonces ni siquiera pasaba en el Consejo de Administración Legislativa. Entonces hay una clara diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora. Eso con el cuerpo colegiado y el liderazgo de la presidencia de Enrique Cronfle, que sí muestra una clara diferencia entre anteriores presidencias. Ahora bien, los legisladores individualmente son la imagen también de la legislatura, y su actitud, su accionar, sobre todo ético, impacta mucho en la percepción que puede tener la ciudadanía frente a los legisladores. En este periodo legislativo, por ejemplo, no hemos escuchado de casos de diezmos, no hemos escuchado de casos de corrupción, no hemos escuchado de gestión de cargos públicos, por ejemplo, en otras instituciones del Estado, y eso ha permitido un poco que la ciudadanía comience a ver a la institución parlamentaria como algo que sí está funcionando, que no funciona de manera óptima, pero que al menos ha pasado de ser un tema de estancamiento político, de obstruccionismo político, de falta de ética, como sucedía en el anterior periodo. Recordemos que incluso hay un ex legislador que está siendo procesado por violación, y esta Asamblea Nacional que parece que se diferencia. Ojo, no digo que no existan posibles irregularidades en esta legislatura. Ya se ha denunciado en algunos medios que posiblemente hay legisladores que han hecho un intercambio de cargos, por poner un término, en donde en otro despacho han enviado, por ejemplo, a sus hijos o familiares a trabajar, cuando pues eso podría no ser ilegal, por no ser nepotismo, por el tema de la autoridad nominadora, pero sí podría ser un tema ético bastante fuerte. Pero en definitiva, esta Asamblea Nacional sí ha mostrado, digamos, una imagen distinta, pero, insisto, no óptima frente a la ciudadanía. Estamos conversando con el politólogo Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Roger, ahora veamos el tema desde el punto de vista del costo político. Es decir, toda decisión
va a afectarle a alguien. Toda decisión afecta a un grupo. En este caso, los legisladores que no están de acuerdo con elevar el IVA dicen que afecta a los pobres. El gobierno ha respondido que hay la excepción, es decir, el 0% como tarifa del IVA en todos los productos de la canasta básica fundamental e inclusive de servicios, que no afecta a los pobres. Sin embargo, la oposición dice que hay que ponerle impuesto a los ricos porque han ganado dinero, es decir, se estaría penalizando de alguna forma a la eficiencia a alguien que sí ha dado resultados. Y el gobierno no ha tomado decisiones mayores, y estamos hablando de varios gobiernos atrás, sobre el tema de la evasión fiscal, el tema del gasto público, que en algunas dependencias es excesivo, la estructura del Estado, en fin, hay otro tipo de asuntos como los subsidios y demás. Se ha mencionado que Daniel Noboa podría ser un presidente de transición, sin esperar ser reelecto en el 2025, que tome decisiones fundamentales. ¿Hasta qué punto esto del costo político del presidente actual, Daniel Noboa, o de los legisladores está en juego? Está en juego el costo político que podría significar para una posible candidatura a la reelección de Daniel Noboa. Está en juego la candidatura de la Revolución Ciudadana, del propio Partido Social Cristiano, entre otras organizaciones políticas. Están en juego incluso organizaciones políticas enteras, recordando que cuando vayamos a votar para legisladores vamos a votar en plancha, ya no votamos individualmente. Entonces, si en el imaginario de la ciudadanía está que quien grabó con el 15% del IVA y todo lo que significa esto en materia económica, porque impacta a nivel general en la economía, en el costo, y podría producir inflación. Y si es que varias organizaciones políticas han decidido frontalmente apoyar el alza del IVA, pues esto les podría significar electoralmente. Ahora bien, todas las decisiones que se vayan tomando en este periodo de transición, como se ha calificado, a esta legislatura y al Ejecutivo, podrían tener un costo político. Por ejemplo, pronto, en pocos días, quizá esta o la próxima semana, se tramite el Tratado de Libre Comercio con China. Y esto va a significar un impacto, se quiera o no, en la economía ecuatoriana en distintos sectores productivos, positivo o negativamente. Cuando se trate, por ejemplo, la proforma presupuestaria del próximo año, va a significar un costo político. Cuando se busque en recursos, quizá con Estados Unidos, y esto provoque una tensión con Rusia, por ejemplo, va a haber un costo político. Entonces, todas las decisiones macroeconómicas, de política económica local que se tomen en este año van a significar un cambio o recambio de la percepción ciudadana al respecto de los políticos. Entonces, desafortunadamente, ese es el enclave al que nos enfrentamos hoy los ecuatorianos. No estamos viendo un debate de fondo de políticas de Estado, es decir, políticas a largo plazo, planificadas, que permitan ver quizá una suerte de que hay salida para el Ecuador, o que hay realmente un derrotero que no vamos a poder superar. Lo que estamos viendo hoy son decisiones con base en tono electoral, y creo que eso, a la hora de la hora, es decir, cuando vayamos a ver cómo está la seguridad, cómo está la salud, cómo está la educación, eso va a impactar. Y posiblemente los ecuatorianos, y ojalá no pase esto, nos enfrentemos a unas elecciones en 2025 donde tendremos que votar por el menos mal, que ya nos ha sucedido en los últimos años. Saskia. Entonces, Roger, ¿usted sí considera que marcaría un antes y un después específicamente en la carrera de Daniel Noboa, ¿no? Porque si bien hasta el momento, por ejemplo, los ecuatorianos han aplaudido mucho las decisiones que él ha tomado, por ejemplo, con la declaratoria del conflicto interno, que las Fuerzas Armadas están en la calle, los resultados que son muy alentadores de los diferentes operativos que han realizado tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, pero viene este tema de peso también, que es el incremento del IVA, ¿no? ¿Usted cree que podría variar ese nivel de aceptación, pese a que la mayoría de las decisiones que ha tomado hasta el momento son aprobadas por los ecuatorianos? Ojo, mañana se aprueba la normativa y se incrementa el IVA posiblemente, hoy puede pasar, y que pase esta normativa, y no va a tener un efecto inmediato en la ciudadanía. Pero ¿qué pasa cuando la ciudadanía comience a notar que la vida ha encarecido? Que el salario que tenía ya no le alcanza para satisfacer su canasta básica.
ya no les alcanza para satisfacer las necesidades de educación de sus hijos, por ejemplo, en una familia. Cuando se podría ver que hay inflación, cuando se podría ver, por ejemplo, en unos meses, posiblemente que vamos a trabajar por horas. Cuando ya comience a notarse el impacto real en el bolsillo de los ecuatorianos de esta decisión, pues podría significar un cambio. Pero también, ¿sabes qué? Yo digo, si es que la fórmula que plantea Daniel Noboa es la adecuada y va a financiar realmente con estos recursos que va a tomarse del IVA de los ecuatorianos e impacta en la seguridad, y Ecuador se convierte en pocos meses del país, uno de los países más inseguros de Latinoamérica, en uno de los más seguros, porque esa es la apuesta a la que va Daniel Noboa con estos recursos que quiere lograr, pues eso va a significar algo positivo. La ciudadanía ya ha dicho en varias encuestas que quiere seguridad y quizá no le importa mucho el tema económico si es que hay seguridad. Entonces todo depende yo creo que estamos en un momento en donde ya la retórica no es suficiente, el discurso no es suficiente, la ciudadanía espera que su día a día cambie, que ya no le roben, que ya no la asalten, que le alcance el dinero que gana trabajando para vivir su día a día. Creo que ahí vamos a ver si es que realmente va a haber una percepción distinta al respecto de Daniel Noboa o no, y a la hora de votar eso va a significar muchísimo. Roger, yo creo que este análisis que acaba de compartir con la ciudadanía es clave para justamente estar a la expectativa de lo que va a pasar hoy día en la Asamblea Nacional. Y para concluir, quiero exponer de alguna forma una inquietud final antes de la reunión del día de hoy en la Asamblea Nacional. Primero, la social cristiana Esperanza Moreta dice que para evitar que el proyecto muera, este 5 de febrero, que propondrá que vote no solo por el informe de mayoría, sino por bloques de propuesta, incluyendo los informes de minoría del PSC y el correísmo. En ese evento es obvio que el presidente Daniel Noboa podría tener la opción de vetar o ratificarse en su texto original y obligar a que los asambleístas tengan 92 votos, lo cual sería una aprobación tácita de quienes hoy día no están de acuerdo con el 15%. Paul Boestán de Construye señaló que la organización política apoyará la votación segmentada siempre que el gobierno se comprometa a explicar el plan económico. Y por último, Gisela Garzón de Revolución Ciudadana dijo que hay otro escenario, que se archive el actual proyecto y que el presidente Noboa envíe un nuevo proyecto para financiar el conflicto armado interno. En resumen, los partidos políticos hoy se la van a jugar en el costo político. Pero como politólogo, Roger, usted debe saber que aquí hay un juego de poderes y que está obviamente supeditado a lo que hoy decidan. En la práctica, todo esto es buscar el interés de los partidos y movimientos sobre el interés ciudadano, o qué hacer para que el interés ciudadano sea superior. A ver, ahí hay dos puntos de vista, es una pregunta muy interesante y las posiciones de los legisladores también lo son. En primer lugar, hay que considerar que la Asamblea Nacional no está facultada constitucionalmente para crear, modificar o suprimir impuestos desde la iniciativa de los legisladores. El tema de tributario es una facultad privativa del presidente de la República. Entonces, a mí me preocupa mucho que exista un informe de minoría que plantee algo adicional a lo que planteó el presidente de la República y posiblemente por esta acción legislativa genere un nuevo impuesto para cierto sector en el país que no haya salido de la iniciativa legislativa del presidente. No olvidemos que estamos en un Estado de Derecho y que existe una Corte Constitucional que bien, tras una acción de inconstitucionalidad, podría echarse abajo todo este esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo y el Legislativo, en primer lugar. En segundo lugar, no solo Saskia y Washington, recordemos que tenemos un interés electoral legítimo de las organizaciones políticas, porque por eso son organizaciones políticas, sino hay un interés económico de distintas organizaciones. Me refiero que detrás de las organizaciones políticas hay grupos empresariales, hay grupos sociales, hay grupos de la sociedad civil, hay grupos de base de distinta índole, quiero decir, que están presionando por una o por otra cosa. En política parlamentaria existe el cabildeo, existe el lobby, existe la gestión de intereses, los grupos de presión, y no olvidemos que detrás de los legisladores hay esto. Entonces, cuando hablamos
de intereses políticos partidistas, no olvidemos que hay intereses adicionales de distintos sectores de la sociedad. Y en ese sentido, el juego de poder podría significar, y desafortunadamente no podemos ver aún en la Asamblea Nacional cuáles son los intereses de los legisladores, porque no se transparentan aún las declaraciones de intereses de los 137, a pesar de que están anotadas ahí, por si acaso. Y no podemos saber si es que realmente los legisladores en su conjunto están buscando un interés público, que es básicamente para qué están en la Asamblea Nacional, para qué se los ha elegido, para un interés país, para un interés de Estado-Nación, en donde se busca que esto, llamado Ecuador, avance hacia un paso adelante al respecto de su materia económica, social, política y de seguridad. Entonces, el juego de poder está ahí, hay intereses políticos partidistas, electorales, hay intereses económicos, hay intereses sociales, y desafortunadamente pues es difícil saber hacia dónde se va a orientar distinto partido político o la Asamblea Nacional en su conjunto. De acuerdo, bien, hoy lo vamos a saber, ¿no? Y si no es hoy, será mañana, en todo caso, si se aplaza la sesión. En todo caso, la ciudadanía debe ir superando este tema, aprendiendo más, porque aparte del voto duro que tienen algunos candidatos, algunos partidos, la mayoría debería tener un voto muy crítico, analítico sobre todo esto que estamos pasando, Roger. Así Ecuador podría salir adelante como lo has expresado. Muy amable, gracias por atendernos el día de hoy al politólogo Roger Celi Pérez. Muchísimas gracias, Washington y Saskia, que tengan un gran día a todos ustedes. Bien.